a la edad mía, encontrarme con ustedes, con la iglesia, la amada del Señor, que para mí es mi familia. Gracias, hermano, por tanta muestra de afecto, de cariño. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabrita, unos versículos que están en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? El libro de Apocalipsis también lo conocemos como el libro de la revelación, ¿sí? Y fue escrito con el propósito de revelar la identidad plena de Cristo, alertar y dar esperanza a los creyentes. Lo escribió el autor de este libro, es el apóstol Juan, ¿sí? Ahora quiero contarles un poquito el marco histórico en el cual se escribió este libro. Muchos eruditos creen que las 7 iglesias del Asia a las que Juan escribió estaban sufriendo persecución. Parece que las autoridades romanas estaban muy violentas con los cristianos de esa época, ¿sí? No les gustaba la prédica que hacía Pablo, y después de Pablo, Juan, y lo desterraron a la isla de Patmos. Yo iba a compartir con ustedes el capítulo 2, los primeros 7 versículos de este capítulo, y está la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y estas autoridades, como le decía, lo desterraron al apóstol Juan a una isla. Éfeso era una ciudad costera en el Asia Menor, sobre el mar Egeo, y allí a 80 kilómetros en medio del mar Egeo se erigía una pequeña isla rocosa llamada Patmos, y allí fue enviado Juan por predicar la palabra de Dios. Como no se callaba, entonces lo mandaron allí. Juan, que fue testigo presencial de la encarnación de Cristo, tuvo una visión del Cristo glorificado. Dios también le reveló lo que tendría lugar en el futuro, el juicio y el triunfo final de Dios sobre el maligno. ¿Sí? Bueno, este libro del Apocalipsis tiene unas características muy particulares, ¿sí? Apocalipsis está escrito en forma apocalíptica. Apocalíptico significa revelado, descubierto. Un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas para comunicar esperanza en el triunfo final de Dios a quienes se hallan en medio de la persecución. Cerca del final de su vida, Juan recibió la visión de Cristo, la cual escribió para beneficio de las 7 iglesias del Asia y para los cristianos a través de la historia, para los cristianos del mundo a través de la historia. Este libro, hermano, posee una bella promesa para los que escuchen sus palabras y hagan lo que dice. Y está en Apocalipsis 1:3. Fíjese lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de la venida del Señor. Amén. Bueno, hermanito, voy ahora a lo que voy a compartir, a lo que quería. Dice, mensaje a las 7 iglesias, dice el titulito acá, el mensaje a Éfeso. A Efeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta allí nomás la lectura de la palabra. Éfeso fue la capital, hermano, del Asia Menor, ¿sí? Un centro de comercio, de tierra y de mar. Como era una ciudad costera, era muy próspera económicamente, florecía comercialmente, tanto por tierra como por agua. El templo de la diosa Diana, de la diosa pagana Diana, también llamada Artemisa, y diosa de la fertilidad, estaba en esta ciudad y era una de las maravillas del mundo antiguo. Y una industria importante, que era la creación de imágenes de esta diosa. Había en ese tiempo que Pablo fue a predicar a Éfeso, había un grupo de plateros muy importante. Y en el capítulo 19 de Hechos, no lo vamos a leer, pero lo voy a comentar un poquito, se armó una revuelta muy grande. Estos plateros vieron que sus negocios iban en disminución y se iban a fundir con lo que predicaba Pablo. Porque ellos sabían que la diosa Diana era la que estaba siendo adorada por todos, pero que cuando llegó Pablo, la gente empezó a convertirse a Dios y a dejar esa idolatría. Entonces se veían muy molestos, a tal punto que armaron una revuelta y Pablo, ministrando allí por 3 años, les advirtió a los efesios, ¿sí?, que falsos maestros tratarían de apartar de la fe de la gente. Y también está eso en Hechos 20, desde el versículo 29 al 31, ¿no?, donde le dice Pablo que él sabía que después de su partida vendrían muchos que harían apartar de la fe a la gente, a los que se convirtieron al Señor. Y él le decía en Hechos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas. Verdaderamente que fue como la despedida de este Pablo, ¿no? Pero ¿saben qué? Muchos de estos querían apartarlo de la fe, pero la iglesia del Señor resistía a estos falsos profetas y a estos falsos apóstoles, ¿sí? Juan pasó gran parte de su ministerio también en Éfeso, pero como no dejaba de predicar la palabra, el Imperio Romano lo desterró a la isla de Patmos. Muchos cristianos en esa época, hermano, fueron perseguidos política, social y económicamente, y muchos fueron muertos por la fe
en el Señor. A tal punto que fíjese lo que le pasó a Juan. Fue desterrado, pero allí, estando en Patmos, Dios le dio Jesús, le dio la visión y le dijo que escriba cartas a estas 7 iglesias del Asia Menor que estaban siendo perseguidas, ¿no? Es así que vemos el versículo 1 que dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿no? Ese que anda en medio de los 7 candeleros de oro era Jesús, ¿sí? En Apocalipsis 1, el versículo 11, del 11 al 13, fíjese lo que dice. Dice, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega. En el versículo 10, vamos a leer el 10, fíjense qué dice. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, acá nos revela entonces de que le reveló a Juan que era Jesús, el que andaba en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene, dice, las 7 estrellas a su diestra, que eran los mensajeros de la iglesia, indicando, hermano, que el poder de Jesús y la autoridad eran de él sobre las iglesias y sus líderes, ¿sí? Por eso habla de las 7 estrellas, de las 7 iglesias. La de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande, hermano, y orgullosa. Y el mensaje de Jesús habría de recordarles que Él es la única cabeza del cuerpo de creyentes, ¿sí? Muchas veces, no sé si a usted le pasó, pensamos, ¿será que Dios está interesado en nuestra iglesia? Hablando de la iglesia local, ¿no? Si estamos tentados a dudarlo, miremos con cuidado estas 7 cartas a las 7 iglesias. Hermanos, qué hermosas que son, porque nos revelan que Dios se interesa por todas las iglesias, que estas cartas no fueron escritas solamente para esas 7 iglesias, sino para la iglesia universal del Señor de todo el mundo, y que está vigente, es para este tiempo, ¿sí? Porque sabemos que Dios es un presente continuo, no es ni pasado ni futuro solamente, es un presente continuo. Así que, hermano, prestemos atención a lo que dice el Señor. El Señor del universo conocía perfectamente cada una de estas iglesias, como conocen la nuestra, y la de cada uno, ¿no?, de los diferentes lugares. Y su situación precisa. Jesús le dijo a Juan que escribiera acerca de personas, lugares y acontecimientos específicos. Celebró los éxitos de los creyentes. Para todas, cuando usted lea el capítulo 2 y el 3 del Apocalipsis, va a ver que para cada iglesia había un halago de parte de Jesús. Había también regaño, exhorto, si estaban desviadas, si caían en pecado o si se alejaban de la verdad. Pero también el Señor Jesús les decía la acción, lo que debían hacer para volver al camino verdadero. Nunca los dejó a mitad de camino el Señor.
las halagó, vino el exhorto y también qué tenían que hacer en cada situación. ¿Sí? Dice, celebró los éxitos de los creyentes y le explicó cómo corregir sus errores. Así como Jesús cuidaba cada una de estas iglesias, cuida de la nuestra. Quiere que alcance su máximo potencial. El grupo de creyentes, hermanos, con el cual adoramos y servimos, es un vehículo de Dios, escuche bien, para cambiar el mundo. ¿Quién? La iglesia del Señor. Miremoslo, hermano, con seriedad, así como lo hace Dios. Dios está preocupado en nosotros. Me expreso mal, no preocupado, está ocupado. Y quiere, hermano, amado, que su iglesia camine en santidad, sin errores, sin pecado. Por eso nos dejó en su palabra estas cartas reveladas al apóstol Juan. El versículo 2 y el versículo 3, vamos a leerlo, de Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Acá vemos, ¿no es cierto?, el halago del Señor por lo que hacía esta iglesia. ¿Sí? Durante un largo periodo, quiero contarles, la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil. En una ciudad caracterizada por sus prácticas religiosas paganas, que practicaban, hacían prácticas sexuales, inmorales, asociadas a la adoración de esta diosa pagana, de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Nosotros, en la actualidad, también vivimos en una etapa en que se halla muy difundido el pecado y la inmoralidad sexual, ¿verdad, hermano? Es popular, hermano, en la actualidad, el ser tolerante con diversos pecados, llamándole decisiones personales o estilos alternos de vida. Pero cuando el cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone en peligro el testimonio de los creyentes. Recordemos que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la del mundo. No descuidemos el testimonio, que es de gran estima ante los ojos del Señor. Cristo, hermano, elogia a la iglesia de Éfeso, dice en los versículos que terminé de leer hace un momento, que ¿por qué la elogia a la iglesia? Por su arduo trabajo, por su paciencia, por la resistencia al pecado, por el examen cuidadoso que hacía de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, y por el sufrimiento paciente y sin claudicación, sin bajar los brazos. Qué tremendo lo que tenía esta iglesia, ¿no? Lo destacable. Toda iglesia, hermano, debe tener estas características. Toda la iglesia de Dios debe tener estas características. Trabajar arduamente por amor al Señor. Esa tiene que ser mi motivación, nuestra motivación. Paciencia con aquellos que les hablamos de Cristo y que les cuesta seguir en el camino, y paciencia para seguir resistiendo ¿a qué? Al pecado. ¿Sí? Examen cuidadoso de los falsos
apóstoles, y sufrir con paciencia y sin bajar los brazos. Eso debe ser característico de la Iglesia del Señor. Pero estos buenos esfuerzos deben surgir, como les dije, del amor a Dios, del amor al Señor Jesús. Tanto Jesús como Juan recalcaron el amor de los unos a los otros como una prueba auténtica de evangelización. Como una prueba auténtica del evangelio que llevamos cuando predicamos. Vamos a Juan 13:34, por favor. Juan 13:34. No es 24, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también os améis unos a otros. Muchas veces, hermano, en el esfuerzo por mantener pura las enseñanzas, la moral y la doctrina, es posible perder ese espíritu amoroso, ese espíritu caritativo. Un conflicto que no se resuelve puede debilitar o acabar nuestra paciencia y nuestro amor, nuestro afecto. Vio que es muy común, nosotros amamos de una manera muy particular. Un tiempo amamos, y si puedo sacar ventaja, lo amo a mi hermano y amo a todos. Me van bien las cosas, amo a todos. Pero cuando ya mi hermano dejó de serme útil, o no me saludó, o hubo alguna discordia allí, un desacuerdo, ya dejo de amarlo. Pero el Señor dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Dijimos que al defender la fe, hermano, cuidemos de no levantar una estructura de rigidez que debilite el amor. Nosotros debemos amar siempre, hermano. Sabemos, ¿no?, que el amarnos los unos a los otros no es un mandamiento nuevo, porque ya en el Antiguo Testamento Dios dijo que nos debíamos amar los unos a los otros. Y en Levíticos 19, allí nos dice que debemos amarnos los unos al otro. Lo nuevo del mandamiento es que nos amemos como Jesús nos amó. Y eso es lo revolucionario, porque Jesús ama a los demás sin merecerlo y no deja de amarlo, ¿sí? Si no, no estaríamos nosotros aquí. Es verdad. ¿Se siente amado por el Señor, hermano, sin merecerlo? Yo me siento amada por el Señor, porque en verdad no lo merezco, no es mérito nuestro. El Señor Jesús, todo lo que hizo, lo hizo por amor, porque nos amó y no hay justificativo, hermano. Cuando para nadie éramos importantes, cuando nadie nos miraba siquiera, el Señor vino y se entregó en la cruz por amor a nuestras vidas. Y no solamente fue por ese tiempo, dice que con amor eterno Él nos amó. De esa manera, hermano, tenemos que amar. Las diferencias, acostumbrémonos, hermanos amados, y me lo digo para mí también, no porque me crea superada. Aprendamos a mirarle a los hermanos las virtudes. Empecemos a amarlos como el Señor nos ama a nosotros. Pensemos en lo que somos, mirémonos interiormente, hagamos una miradita introspectiva y veamos que no somos merecedores del amor de Dios, pero Dios nos mandó que de la manera en que Él nos ama,
amemos a nuestros hermanos. Sí, hermano. Fíjese el versículo 4, lo que dice. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Hermano, Pablo había elogiado a la iglesia de Efeso por su amor a Dios y a los demás. Eso lo podemos ver en Efesios 1:15. Pablo elogiaba a esta iglesia. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y amor, empiezo de nuevo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo sabía que en la iglesia de Éfeso había amor, ¿sí? Amor a Dios. Pero hermano, ¿qué pasaba? Muchos de los fundadores de la iglesia de Éfeso habían muerto y la segunda generación de creyentes había perdido su fervor espiritual hacia Dios. Era una iglesia muy activa. Sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, pero por motivos equivocados. El hacer algo, hermano, por Dios, debe estar motivado por el amor a Dios. De lo contrario, no perdura. Dios, que conoce lo íntimo y lo secreto y que desde lejos conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque es el único que conoce nuestro corazón, sabe con qué intenciones hacemos las cosas. Nuestra motivación principal, el incentivo para nuestro servicio al Señor debe ser el amor hacia Él. Él es digno y merecedor de toda gloria. Amemos al Señor, hagamos con amor y por amor, recordando, hermanos, no olvidando nunca ninguna de las cosas que hizo Dios por nosotros. Buscándolo a diario, leyendo su palabra, porque de esta manera lo conocemos. Usted sabe, hermano, que si uno no lo conoce a Dios, no puede amarlo. Tenemos que conocerlo a Dios para comenzar a amarlo. Y cada día, hermanos, es una hermosa oportunidad para conocerlo al Señor, para profundizar en sus enseñanzas, en sus estatutos, ¿sí? Esta iglesia, dijimos que era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, pero por motivos equivocados. Esta segunda generación de efesios cristianos ya no fueron como la primera. ¿Sí? Ya saben que el hacer algo por el Señor tiene que estar motivado por el amor a Él, o no, dura, se termina, se acaba. Vio, así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se dan cuenta de cuán importante es ser perdonados. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo, la motivación por nuestro perdón. ¿Sí? En los primeros pasos de nuestra vida cristiana pudimos haber sentido entusiasmo, pero entusiasmo sin conocimiento. Pasado el tiempo, que creo que acá vemos muchos con unos cuantos años en el camino del Señor, ¿sí? Ese entusiasmo, ese fervor de los primeros años o de los primeros meses se va apagando.
vamos adquiriendo conocimiento. Yo me hago esta pregunta. ¿Tenemos ahora conocimiento de Dios sin ese fervor primero, sin entusiasmo para servirlo? Sin entusiasmo para servirlo con fidelidad. Hermano, tanto la motivación, es decir, el fervor, como el conocimiento, son necesarios en nuestras vidas. Si queremos mantener el amor a Dios de forma intensa y sin mancha. ¿Sí? ¿Amamos a Dios con el mismo fervor de cuando nos convertimos? Y no sé qué piensa usted, hermano. Yo pienso que si fuera así, estos banquitos, estas sillas no estarían vacías. Porque cuando uno tiene ese fervor, esa motivación, ese incentivo, cuando lo amamos al Señor en ese enamoramiento del primer tiempo, no queremos faltar a los cultos. Y es para meditar, hermano. La venida de Dios se acerca. El tiempo, cuándo vendrá el Señor, no sabemos. Pero tenemos que estar preparados. ¿Sí? El versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El que Jesucristo quite el candelero de su lugar, hermano, puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente. Así como los candeleros de 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes, las iglesias debían dar luz a sus comunidades vecinas. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse. Más aún, Jesús mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera con su propósito. La iglesia, hermano, tenía que arrepentirse de sus pecados. Y esto es bien serio, hermano. ¿Sí? La iglesia tiene que despertar en ese área. Lo que es pecado es pecado. Y hoy hablaban de consagrar nuestras vidas al Señor. Hermano, todo servicio que hagamos, desde barrer la vereda, compartir la palabra, limpiar los pisos, tenemos que hacerlo en integridad. ¿Sí? Recuerda lo que dice el Señor en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Debemos hacerlo todo con temor de Dios, no con miedo, con temor de Dios y por amor a Él. El versículo 6 dice: pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, hermanos, eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesia. El nombre nicolaita es el equivalente griego de la palabra hebrea que significaba balaamitas. Ustedes saben que Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Fíjese ahí en Apocalipsis 2, el versículo 14, que Dios le habla de esto a otra iglesia. 2:14, ¿está, hermano? Allá está. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Dios a esta iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Esto era la doctrina de Balaam, que también sostenían los nicolaitas. Es decir, los nicolaitas eran creyentes, hermano, pero, como dije, acomodaban su fe a fin de disfrutar de algunas prácticas pecaminosas que a ellos también le agradaba, de la sociedad efesia. Hermano, cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusa para pecar. Por medio de Juan, Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas, ¿sí? Aborrecen a las personas. Notamos ahí que aborrecen a las personas. No aborrecen, a las personas, sino solo la conducta de pecado que llevan las personas, que llevaban los nicolaitas. Aceptemos, hermano, y amemos a todos y neguémonos a tolerar todo lo malo. Dios no puede tolerar el pecado y espera que nosotros, como pueblo suyo, nos opongamos a él, porque debemos ser santos, hermano. El mundo necesita cristianos, escucha, hermano, el mundo necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y que conduzcan a la gente hacia una vida limpia, hacia una vida recta. Y entonces, ¿cómo debemos andar nosotros? En piadosa y santa manera de vivir tenemos que andar para poder lograr esto. Y Dios dice que tenemos que hacerlo. Santos debemos ser porque Él es santo. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, dice que al que venciere le dará de comer del árbol de la vida. Vencer, hermanos, significa ser victoriosos. Al creer en Cristo, perseverar, permanecer fiel y vivir como alguien que sigue a Cristo. El vivir así trae grandes recompensas. Y Dios lo dice. ¿Sí? En su palabra, en Apocalipsis 21:7, dice que al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así dice su palabra. Después dice que le daría del árbol de la vida. El comer del árbol de la vida, hermano, en el huerto de Edén habían dos árboles. En Génesis 2, léalo después. Había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El comer del árbol de la vida daba vida eterna con Dios. Y el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal deparaba conocimiento de lo bueno y lo malo. Adán y Eva, nosotros sabemos, comieron de este último árbol y desobedecieron el mandato de Dios. Y por ellos sabemos que fueron expulsados del Edén y se les prohibió que comieran del árbol de la vida, porque iban a adquirir eternidad. Al fin, hermano, al final, será destruido el mal, sabemos por su palabra, y los creyentes seremos conducidos a un paraíso restaurado, ¿sí? A un paraíso restaurado, a una tierra nueva. Todos comeremos del árbol de la vida y viviremos con Dios para siempre. Esa es nuestra esperanza y a eso debemos. Por eso es que tenemos, hermanos, que corregir
Leamos estas 7 cartas de las iglesias y fijémonos en qué estamos fallando. Porque en verdad Dios pone allí el error, pero también nos dice, nos indica qué tenemos que hacer para volver al camino real, al verdadero, para salir de ese pecado, ¿sí? Bueno, la verdad, hermano, que la lectura de esta porción trajo temor a mi vida, porque muchas veces, como decía Miguel hace un rato, que no nos acostumbremos, que el Señor nos llamaba a eso, a no acostumbrarnos, a venir realmente motivados, no solamente venimos, bueno, sí venimos porque venimos al culto y le damos el culto al Señor y ya está. No, vengamos por amor a Dios y hagamos las cosas para que realmente Él se pueda agradar de nosotros y podamos llegar al final a comer de ese árbol de la vida cuando Él venga e instaure su reino. Esa es la esperanza que tenemos y tener vida eterna con Él. ¿Sí? 3 cosas para destacar de la iglesia de Éfeso. El elogio, lo que encontró el Señor, que tenemos en el versículo 2 y 3. Arduo trabajo y paciencia. Ese era el elogio. Y el regaño, el exhorto, está en el versículo 4. ¿Qué tenía allí el Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que la iglesia dejó de estar enamorada del Señor. Las motivaciones de la iglesia ya no eran las mismas. No eran servirle al Señor por amor, venir al culto por amor al Señor, para darle gloria, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No es hacer el servicio por amor a Dios, porque tengo tantas cosas para agradecerle al Señor. Ya no era eso. Dejó el primer amor. Y Dios le dio la acción. ¿Qué debían hacer? Está en el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, a esto nos llama el Señor. A dejar esa tibieza espiritual, si podríamos decir, esa motivación equivocada que tenemos para ser vistos nosotros, para tener éxito, para que me alaben. Amor al Señor, esa tiene que ser nuestra motivación verdadera, hermano. El Señor los bendiga. Aleluya. ¿Qué podemos agregar a la palabra de Dios? Sino serle fiel, hacedor de la palabra. El Señor está hablando, se revela a nuestros corazones. Gracias, Señor. Aleluya.